¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Hoy súper reciclado, que saben que amo reciclar y sé que muchos de ustedes les encanta reciclar. ¿Qué reciclamos? Nuestros restitos de lana, hilo. Bueno, en el tutorial los invito, pero ustedes, muchos de los que nos siguen, ya saben que en técnicas enseñamos a hacer estos ovillos divinos, que elegimos los colores, elegimos los materiales y podemos recuperar todos esos ovillitos chiquititos que nos quedan en casa, pero también los venden. Así que si ustedes quieren hacer un canasto portalanas divino como este, bueno, pueden utilizar estas lanitas recicladas. ¿No quieren usar estas lanitas recicladas? Busquen ovillitos de los colores que más les guste y hacemos este cuadrado divino. Miren lo que es esta caja portalana. No, es lo más. Es un canasto portalana divino, está bien firme porque por dentro le hemos hecho con una caja bien firme, pero por fuera tejimos estas maravillas de cuadrados. Miren, todos colores distintos para poder lucir, para poder hacer un montón de ideas, porque de este cuadrado podemos hacer muchas otras cosas lindas. ¿Y qué quiero mostrarles aparte de esto? Sobre el canasto les quiero mostrar algo. Miren, voy a sacar un poquito de estas lanas para que lo puedan ver bien. Se los muestro ahora porque al final del tuto yo solamente les comparto cómo armarlo, pero les dejo a gusto de ustedes cómo hacer el borde. Entonces se los cuento ahora. La manijita se la hice con una cadenita bien gordita y con todas estas lanas de colores. Les agregué estas borlas que me parecieron súper divertidas y muy alegres como levanta. Y aparte le hice este bordecito en punto cangrejo. Eso es todo. Son pequeños detalles que quizás en el final del tuto no se los cuento porque lo dejo para ustedes que decidan cómo quieren terminar su canasta, su bolso, su caja. Pero bueno, les quiero contar sobre estas borlitas que ya hicimos un montón de veces borlitas, y también les invito a la sección de técnicas que hicimos unas borlas preciosas, más allá de estas que son lindas pero son más simples. Pero bueno, es para alegrar nuestra cajita que amamos, donde vamos guardando. Acá yo guardé los ovillos de lana, pero lo querés poner al costado de tu sillón con una mantita para seguir tejiendo, te tapas los piecitos, para el costado de la cama, para donde quieras poner esta caja, te va a encantar. Bueno, ¿qué otra cosa les quiero compartir? Miren esto, un super mandala. Lo voy a correr un poquito a mi caja para que vean cómo podemos aprovechar estos ovillos que son un sueño, que es dinero que nosotros normalmente vamos comprando. Los que tejemos mucho, estos ovillitos siempre nos quedan. Miren este super mandala, que es para una cama o para el fondo de un sillón o para una alfombra. Miren qué belleza. Quizás no lo ven entero, acá yo desaparecí, pero es para que lo vean. Y ahí está el bordecito. A ver si se puede ver apenas un poco el borde, que son unos abanicos. Pero luego es una carpetita, un gráfico de carpeta, alguna, cualquiera, la que a ustedes más les guste. Una carpeta mediana, y con una carpeta mediana se hacen este mandala que mide más de 1,20 m, un poquito más de ancho. Así que miren cuántas cosas, y este está tejido todo con estos ovillitos que hicimos en el canal. Así que bueno, esto es para compartir y mostrarles cuántas cosas podemos hacer. Este es el trabajo maravilloso que lo amo. Es esta canasta hermosa que vamos a hacer aquí en el tuto para compartir con todos ustedes. ¿Qué les parece si ya nos ponemos a tejer estos divinos? Miren, esto es lo que vamos a tejer. Vamos a tejer. Bueno, acá está desarmadito nuestro canasto hermoso, hermoso. A mí me encanta reciclar, así que miren, si quieren color, nada más bonito. Son unos cuadrados preciosos. Estos están todos los hilitos para esconder, que son muchísimos hilitos. Pero miren cómo se van cambiando los colores porque utilizamos nuestros hilos reciclados. Que el reciclado mío no es que destejí algo.
El reciclado que yo les he comentado, que las invito, entren al canal, busquen en la sección de técnicas los ovillos multicolor, que son los que hemos hecho con todos esos restitos que nos quedan bollitos, o los pueden comprar, porque también venden bollitos chiquititos y los van ovillando con la manito, con el aparatito, con lo que tengan. Van anudando. Ustedes entren al canal, que ahí mostramos cómo reciclar y hacer nosotros nuestros propios. Incluso pueden elegir qué colores quieren combinar, pero la idea aquí es reciclar todos esos pequeños ovillitos que nos van quedando. Por lo menos a mí, que me pasa que yo tejo mucho, entonces de esta lana finita que tejo siempre, quedan esos ovillitos, y de esos ovillitos hemos tejido un montón de trabajos. Hicimos con los ovillos multicolor incluso el kimono de corazones, que está mezclado entre negro, como está aquí, y los multicolor, queda fantástico. Ese es uno de los trabajos. Bueno, acá yo tengo 3 ovillos. Este ya está medio desarmado porque lo estuve utilizando. Y acá tengo 2 más. Y ahí en el taller, bueno, tengo algunos que son de hilo de algodón también. Porque es lana. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es el grosor. Hay algunos ovillitos que yo les voy mostrando que tienen distintas texturas, pero el grosor es muy similar, apenas un poquito de diferencia. Pero si no, va todo perfecto, va bien. Acá estas casi todas son finitas. Acá no, creo que no tengo en estos algunos con brillito, con textura. Estos solamente son los finitos, pero tengo todos los colores que me han sobrado, que me encanta. Y bueno, este resultado, miren lo que es divino. Acá este cuadrado es precioso, lo pueden utilizar para pie de cama, para saco, para, en este caso va a ser un canasto, para una manta, para almohadones. Miren qué belleza, y con tanto color. Bueno, bajamos un poco con el negro, que bien podría ser un blanco, podría ser un rojo, podría ser un verde. Ustedes van a elegir el color de fondo. En este caso yo elegí negro, pero pueden elegir un solo tono para hacer estos dibujos y enmarcar el fondo con el multicolor, y también va a quedar bonito. Entonces, miren esta belleza, que es la que vamos a tejer ahora, este cuadrado divino. ¿Con qué lo tejí? Con una número 4, pero bien podría ser 4,5, 5, y también va a depender, como lo mencionamos siempre, el grosor del material. Yo voy a tejer con estas lanitas dobles, y la hebra del color negro también va a ser de estas finitas, pero doble. Acá tengo mi ovillo. Yo sé que el negro es muy complicado para ver en cámara, pero si ustedes observan acá, son pasos muy simples que, aunque esté en negro, y yo se los voy a ir indicando cada punto que vamos a realizar, son pocas hileras, pero son simples, muy simples. Esto por un lado, que es una maravilla lo que vamos a tejer, que me encanta. Por otro lado, les voy a traer, que ya se los mostré en la presentación, acá este mandala. El mandala, yo lo saqué de la base de una carpeta. Es increíble porque es enorme, y con una carpeta y tejiéndolo solamente con los ovillitos, sin negro, sin algún otro color de fondo, todo multicolor. Miren lo que es esto. Esto va a ir para el respaldo de un sillón o para mi cama, porque estoy realmente enamorada. Se los quería mostrar un poquito más cerca. Pero miren qué belleza. Acá mezclamos 2 ovillos. O sea, acá tengo una hebra más gordita. Una hebra más gordita porque lo fui tejiendo con estas 2 hebras y una más acá, con 3 hebras. 2 hebras que siempre saco del ovillo y una más de un segundo ovillo. Entonces, con 3 hebritas, 3, acá hay 4, no, porque está doble. Con 3 hebritas elegí tejer, y una 4,5, este mandala divino, que ya lo han visto en la presentación, y es maravilloso, súper calentito, súper suave. ¿Quieren hacer una alfombra? Este mandala está perfecto. Es un dibujo,
Ustedes eligen cualquier carpeta, alguna carpeta que sea como grandecita y aprovechan y reciclan estas lanas, hilos de algodón, lo que tengan, que siempre nos quedan bollitos. Si es más grueso, hacen ovillos con una lana más gruesa o un hilo más grueso. Si es más finito, siempre busquen de que nivelar lo que es el grosor del hilado. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, que es este cuadrado hermoso. Acá yo tengo varios, miren, ¿ven? Por eso les decía, una manta. Una manta, qué linda que va. Acá tengo todos los hilos todavía para esconder. Miren cuánto color. Miren qué belleza. Una manta iría perfecto también para poder reciclar estos ovillos tan lindos. Entonces, vamos a empezar con el centro. Súper fácil, por más que nosotros quizás se complique un poco porque es negro. Siempre uno lo menciona, ¿no? El negro es complicado para mostrar los trabajos que hacemos. Pero como esto es muy simple, vamos ahí. Anillo mágico, lo alejo para que se vea bien el fondo claro y puedan ver igual estos puntitos que vamos a hacer. Anillo mágico, nudo deslizado y vamos a tejer varetas dentro de este anillo. Entonces levanto 3 cadenitas para mi primer vareta y comienzo a rellenar este anillo con 12 varetas en total. 12 varetas. Entonces, si no se ve mucho, al menos me van escuchando, que hablo mucho también, y les voy explicando. Ahí va. A mí me gusta explicarles, me gusta contarles todos los detalles, no me gusta, yo no guardo ni secretitos, ni vueltitas, ni nada, yo les cuento todo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo las 12 varetas y cerramos este anillito, pero no corto la hebra, porque les quiero contar algo, pero me quedo tejiendo estos 12 varetas. Tengo mis 12 puntitos, voy a cerrar bien ajustado este anillito y cerramos la hilera. Acá no corté la hebra porque quería compartirles dos opciones. Ustedes pueden hacer el nudito, cortan, la próxima hilera viene con color y la tercera hilera viene en negro. Entonces, acá en el inicio, porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta ir cortando tanto. No tengan miedo de cortar, porque nosotros hacemos nudos y luego eso se esconde, lo llevamos a pasear. Esto también hay que hacer un nudito aquí en el centro, ya lo saben, cuando hacemos un anillito mágico, un nudo deslizado, hacen un nudito y van escondiendo estas hebras. No teman porque no se va a destejer. Si ustedes hacen un nudo y dejan una hebra larguita como para ir escondiendo, enredando entre el tejido, en este o en cualquiera, no tengan miedo porque no se va a destejer. Pero bueno, esta es la opción que les quería contar. Si ustedes quieren, dejan ahí la hebrita, tejemos la segunda hilera y la tercera. Como son piezas pequeñitas, pueden todavía no cortar la hebra, luego sí la van a tener que cortar porque hay mucha distancia entre las hileras. Entonces, esta hebrita la dejo ahí como para que ustedes vean que si no quieren cortar en estas primeras vueltas, lo pueden hacer igual al trabajo. Entonces, no voy a tejer sobre este lo voy a dejar para lo último, pero me voy a la vareta de al lado. Ahora van a empezar a aparecer con color, se resalta el negro, así que las van a ver a las varetitas. Acá esto es muy simple, miren, vamos a levantar 3 cadenitas, tomo la lazada y en el mismo punto tejo otra vareta. Esta hilera es toda de aumento. Vamos a tejer 2 varetas por cada punto que me encuentro. No voy a separar con cadenitas. Ahí está. ¿Ven? Entonces acá empiezan a aparecer las negritas estas que obviamente se ven poco, no se ven mucho. Y así me quedo tejiendo 2 varetitas hasta dar toda la vuelta. Incluso tengo que tejer aquí donde está el rulito En este punto también tengo que tejer 2 varetitas. Y luego sí, cerramos la hilera. Esto es fácil, muy simple.
Miren amigos, acá cerré la hilera, la hebra que en negro la tengo aquí porque ahora la voy a elevar y vamos a tejer esta vueltita en negro. Y con este voy a hacer lo mismo, por ahora no corto, la dejo ahí en suspenso y ahora con esta hebrita lo que voy a hacer es un punto bajo estirado. Entonces ahí voy, esperen que estoy buscando la colita que tengo que tejer. Esta misma que está aquí la estiro ahí, cierro con una cadenita. Esta que está aquí la puedo dejar por detrás o por delante, no importa, porque después la tengo que volver a tomar. Y vamos a hacer así. Estiro este primer punto, hago un arco de 3 cadenas, tomo, no tomo lazada porque dijimos que era punto bajo, ya estaba yo tomando lazadita. Voy a venir con mi aguja hasta al medio, entre los dos grupitos. Voy a ir al medio de las dos varetas que están aquí, quizás ustedes no las noten, ahí, pero están, bueno, al medio de las dos varetas, tomo la lazadita y estiro, y ahí cierro mi punto bajo. Este es el trabajito que vamos a hacer. Arco de 3 cadenas. Voy de nuevo al medio de los dos grupos estos, pero entre medio de las dos varetas, ahí pincho y estiro. 3 cadenas. Es simple. Yo les cuento bastante porque como es negro, por si no lo ven. Encima hoy aquí nos tocó un día nublado. Tenemos muy poquito sol. También les cuento que aquí llega el invierno en Bariloche y la verdad que el sol no saben cómo se extraña. Así, ven, ustedes tienen que hacer un punto bajo entre medio de cada una de estas varetitas y entre medio de los dos grupitos que están aquí. Ese aumento que hicimos en la hilera anterior. Entonces lo estiran y ahí cierran el punto bajo. Es simple, la verdad que fácil y bonito. 3 cadenitas de separación y voy de nuevo al medio de las varetitas y estiro. Así hasta dar toda la vuelta. Amigos, en esta ocasión ya corté la hebrita en negro, hice un nudito para cerrar la hilera y ahora voy a ir en búsqueda de esta de color. Esta de color lo voy a enganchar, en que ajustamos. Yo dejo los rulos bien largos para que no perder el punto. Ahí está. Y ahora me voy a ir hasta aquí arriba del arco, ahí, levanto 3 cadenitas y relleno este arco con 3 varetas, así. Voy a hacer 3 grupos iguales, 1, 2, 3, marco una esquina, porque ahora de este círculo tenemos que empezar a hacer el cuadradito. Entonces, tomo lazada, salto al arco de al lado, no he dejado ninguna cadenita en el medio de separación, simplemente tejemos un grupito de 3 varetas. Tengo 2 y aquí voy por el tercero. Esto es fantástico porque a medida que se nos van gastando estos colores que están todos unidos, va cambiando de color. Vieron que ahora venden unas de una marca determinada que viene la misma hebra con varios colores. Bueno, esto lo podemos hacer nosotros tranquilamente. Acá hice mi primer grupo de un lateral. Voy a formar la esquina con 3 cadenitas. Ahí está. Y salto al arco que viene y comienzo nuevamente a hacer estos grupitos de 3 varetas. Acá hice 1, salto al arco que sigue, hago 2. Se van a encontrar con nuditos, ustedes van a ver los nuditos. Yo en algunos, la mayoría los dejo largas a las hebritas, porque esas hebritas de los nudos las voy entreverando cuando voy tejiendo. Pero hay varios métodos para, si no quieren dejar las hebritas de los nuditos de unión de un color a otro,
Incluso también tenemos un nudito que se hace muy conocido, también están en técnicas si ustedes lo prefieren. A mí en lo personal me gusta dejarle las colitas largas y que luego cuando llega el momento de tejer un punto, el que sea, se va entreverando con el tejido mismo, el punto mismo y nuestra agujita lo vamos escondiendo. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, de formas, de tejer. Bueno, ahí voy dando toda la vuelta. Ahí me detengo un poquito. Miren, ¿ven? Acá formamos una esquina, acá formamos otra esquina. Y los grupitos son de 3. ¿Ven? De 3 varetas también. Así que me quedo a dar toda la vuelta y ya les indico cómo incorporamos nuevamente el color negro. Bueno amigos, miren, acá también corté la hebrita, hice nudo y ahora viene una hilera en negro. Pero ¿qué quiero mostrarles? Yo tengo acá en el taller tengo varios ovillos como les mostraba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para no seguir con tanto rosa y lila, yo puedo, ahora que tengo que incorporar, no en esta, en la próxima hilera más color, puedo ir tomando otros colores. Si todavía me queda mucho, yo veo que acá adentro todavía me queda bastante lila y acá afuera me queda bastante rosa, entonces puedo elegir porque tengo varios ovillos, pero estoy segura que si ustedes tienen para hacer ovillos van a tener unos cuantos, si no, no los hagan tan grandes, los hacen un poco más pequeños y pueden ir cambiando y variando. Es detalles, como siempre digo, pequeños detalles. Pero bueno, volvemos al negro, al sufrimiento del negro. Porque se ve poco, pero bueno, esto es muy simple, así que ahí les voy contando. Voy a comenzar en una esquina. Estas hebritas, ya saben, luego las vamos a esconder. Comienzo en una de las esquinas, acá. Pueden comenzar en cualquier lado, pero ya saben, muchos de los que me siguen saben que si hacemos granny, cuadraditos, a mí me gusta comenzar en las esquinas. Entonces, hago una vareta. Voy a hacer la mitad de esta esquina porque es la de inicio. 2, 3 varetitas. Ahí. Acá voy a hacer una vareta. En esta primera tejo una vareta también. Justo aquí está el nudo. Mejor porque lo puedo ir escondiendo. Todas estas hebritas que están en la misma hilera. Esta no, porque esta se coló. Estas las puedo ir llevando si quiero. ¿Ven? Las van envolviendo y las van llevando. Y si no, las dejan aquí atrás y luego al final del trabajo escondemos todo. Entonces, hice las primeras 3, en realidad van 6, pero tenemos la mitad de la esquina. Las primeras 3 y una vareta más sobre estas varetas. Ahora voy a tejer medias varetas. El día que vi este cuadrado, está bien que yo lo cambié un poco, me encantó. Es hermoso y podemos aprovechar con tanto color estas lanas o estos hilos que hacemos en casa. Obviamente que si ustedes pueden elegir un color liso, tienen un ovillo liso y lo van combinando, si quieren con negro y si no, como les mencionaba, con algún color de fondo. Y después pueden elegir, por ejemplo, este rojo, no sé, mostaza, celeste, ustedes pueden elegir, no es que tienen que precisamente tener estos ovillos, pero ya saben, cada tanto hacemos algo para reciclar. Bueno, miren, una media vareta más y acá me detengo. ¿Por qué? Porque en esta vareta de aquí va una vareta antes de la esquina, pero las del centro son todas medias varetas. Solamente la que le continúa a la esquina es vareta. Entonces acá tejo la vareta. Ahí. Y ahora sí voy a hacer la esquina completa. Tejo 3 varetas y aquí el arco es de 2 cadenas. En este lo hicimos de 3, pero aquí es de 2. Porque estoy buscando que no sea tan grande el huequito que nos va a quedar. Vuelvo a tejer las 3 varetas.
Ahí. Ahí está. Completa la esquina. Ahora tejo una vareta sobre esta primera. Y luego el resto son medias varetas. Ahí. Miren qué simple. Aquí les voy relatando como si fuese esto una radio, pero yo les voy relatando paso a paso porque estamos con el color negro y es un poquito más complicado. Ahí está. Todo medias varetas. Me queda la última. La última es una vareta. Y ahora repito nuevamente esta esquinita con 3 varetas. Y así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Recuerden que el arquito aquí arriba son solo 2 cadenitas. Me quedo tejiendo. Miren esta belleza. No me digan que no es divino así solo. ¿Te querés hacer un chaleco? Un saquito. Miren lo que es divino. Una bufanda. Un chal. Y lo ponen así, en esta forma, como rombo. No, una belleza. Pero acá no nos vamos a detener, vamos a continuar. Como les mencioné, para cambiar un poco el color, acá yo tengo otro. Si no, obviamente continúan. En algún momento se va a terminar y empieza a cambiar aquí arriba donde vamos a tejer. Cambia el color, que eso es lo divertido. Pero bueno, acá yo quería mostrarles otro color. Y vamos a hacer este trabajito, miren. Empiezo en la esquina. Y voy a tejer una cadenita de ajuste. Y ahí voy a tomar lazada de nuevo. Punto bajo. Cadena al aire y punto bajo. Eso en cada esquina se repite tal cual. Y ahora, por cada punto que me encuentro, estas dos me las voy llevando, voy a tejer un punto bajo. Esta hilera es ahí, completita, porque las otras ya no, ya vamos a trabajar diferente. Pero en esta hilera vamos a ir haciendo este trabajito. Miren qué simple. ¿Ven? En las esquinas, punto bajo, cadena, punto bajo. Y luego todo punto bajo. Voy despacito porque me voy llevando estas hebritas. Algo menos de trabajo para cuando finalice con este cuadradito. Que los otros los tengo todos para esconder esas hebras. Bueno, miren qué simple. Punto por punto. Si ustedes no veían los negritos de abajo, ahora con el color se ve perfecto. Miren qué linda combinación. Acá, esquina, punto bajo, cadena, punto bajo. Y luego retomo punto por punto. Me quedo tejiendo. Acá di toda la vuelta. No corté la hebra porque voy a seguir tejiendo. Y ahora vamos a empezar a tejer en ida y vuelta cada uno de estos laterales por separado. Entonces, acá como estoy en este espacio, voy a girar y voy a tejer de este lado, porque igual tenemos que ir y volver. Pero como ya estoy ubicada aquí, ven que cerré con un puntito deslizado sobre el punto de la esquina. Voy a hacer una cadenita y lo giro. No voy a tejer sobre el punto de la esquina, voy a comenzar a tejer en el primer punto bajo del lateral. Entonces acá tejo puntito bajo. Y así voy a ir recorriendo todo este lateral sin llegar a tejer los puntos de las esquinas. Esos no los vamos a tejer porque ahora vamos a hacer esta especie de triangulito que a su vez nos va a ir formando de a poco un cuadrado más grande. Pero en realidad son triangulitos. Miren ahí, acá tengo los dos puntos de la esquina, si bien están del lado del revés, pero se notan. Este sería el último, bueno, este lo tejo. Los dos que están en la esquina no los tejo. Cadenita, giro y ahora, miren qué bonito. No tejo ni el primero ni el último. Voy a saltar al segundo. Directamente, cadenita, salto al segundo y comienzo a tejer aquí. Entonces, de a poquito, vamos a ir tejiendo un punto menos de cada lado y se va a ir haciendo más chiquito. Forma un triángulo. Ahí voy, miren qué simple.
Nada difícil, son pasos simples y la verdad que es un trabajo precioso al final. Miren acá llego ahí, este sería el último, este no lo voy a tejer. Acá me detengo y vamos a contar, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntitos. Abajo teníamos 15. Cadenita, giro, no tejo el primero, salto al segundo. Ahí y continúo tejiendo. Es ida y vuelta. Como estoy tejiendo ustedes van a tejer cada uno de los laterales. Recuerden que vamos a llegar hasta aquí. Este no lo tejemos, no se teje, ese no. Bueno, ahora acá vamos a tener 11, siempre vamos a ir sacando de a 2. Cadenita, giro, salto el primero y comienzo a tejer aquí, que ahora nos vamos a encontrar obviamente con 9 puntos. Ahí voy. Ahí. Acá vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, yo ahora voy a tejer todo con este tono. Si yo no quiero repetir de este lado o de este lado el mismo color, puedo cambiar de ovillo si tenemos otro ovillo, ¿sí? Bueno, ahí tengo 9, cadenita, giro y aquí nos vamos a encontrar con 7 puntos. 7. Cadenita, ¿ven que va formando como una escalerita? Bien, van bien. Si, si formó la escalerita, van fenómeno, van bien. Acá nos vamos a encontrar con 5 puntitos, cadenita, giro y aquí termino con 3 puntitos. Cadenita y corto. Ahí está. Esto es lo que tienen que lograr. ¿Ven? Acá se ve, en el terminado no se notan estos escalones porque todavía nos falta, pero así es como les tiene que quedar. Ahora yo elijo, puedo continuar con este mismo, seguir tejiendo o puedo combinar otro color y tejer con otro color. Es indistinto. Yo tengo la posibilidad de tener varios ovillos y lo puedo hacer. Pero ustedes también lo pueden hacer porque cortan el color y buscan otro ovillito y lo juntan, juntando 2 hebritas, si es que tienen así para reciclar. Si no, el material que tengan, cambien de color. Si este lo hicieron azul, este lo pueden hacer verde y así, como les mencionaba hoy. Entonces, estos dos de la esquina no se tejen, comienzo en el primero. Solo me voy a detener para contarles cómo comenzaríamos un segundo triángulo. Y así es repetir. Aprovechen esta hebra y más que estamos tejiendo punto bajo, se esconden perfecto ahí, porque es un trabajito menos para el final. Así. Y van tejiendo. Primero 15, luego 13, luego 11 y así hasta quedarnos con 3 puntitos y cortan la hebra. No se pueden equivocar, esto es muy simple. Y si se llegan a equivocar, por favor no se hagan drama, lo destejen, lo vuelven a tejer. Acá tejí el último, estos dos son los de la esquina. Entonces aquí es donde me detengo, cadenita, giro, salto el primero y comienzo el regreso. Bueno, así me voy a quedar tejiendo estos 4 triangulitos y luego les cuento cómo seguimos. Miren esta belleza, qué cosa más bonita. Bueno, la de atrás ya saben, 800.000 hebras que hay que esconder. Bueno, ahora le vamos a hacer un marco. Obviamente yo voy a continuar con el negro. Ustedes van a elegir, como siempre les menciono. Siempre ustedes eligen, yo solo tiro ideas acá. Esto no era un gran y mío, pero sí le hice algunos cambios. Me gustó, me encantó este cuadrado divino que vi, pero me gustó, bueno, también hacerle algunos detalles que me gustaban a mí. Entonces, miren cómo vamos a enmarcar esto. Voy a empezar en una de estas esquinitas. Acá terminamos con 3 puntos. Vamos a tejer toda esta hilera con medias varetas también. Entonces, aquí,
En este primer punto, bueno, hago la cadena de ajuste, tejo mi primer media vareta. Una cadena al aire porque esto va a ser la esquina y salto un punto y me queda el tercero, ese que teníamos ahí, y voy a tejer una media vareta. Cadena al aire y miren, yo les voy a explicar, pero ustedes lo van a ir repartiendo igual. Acá en el medio viene una media vareta, en esta que dejamos punto bajo, cadena, punto bajo en el medio. Pero de aquí tienen que entrar 6 medias varetas. Entonces ustedes van a ir repartiendo. Yo voy a hacer en este huequito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y salto directamente aquí o dejo de pinchar aquí y pincho ahí y después salto a la del medio. En total, entre medio, sin contar la de las esquinas, tenemos 6, 6, 12 y una 13. Y luego vienen las 2 de la esquina. Yo les comento para que tengan en cuenta cómo repartirlo. Entonces, cadenita al aire, acá en este huequito voy a hacer una media vareta. Cadenita al aire, puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo movido un poquito al lado, ahí, y lo voy acomodando. Me gusta hacer aquí en estos huequitos porque como baja el tejido, al tejer la media vareta, como que lo endereza, lo emprolija. Entonces ya tengo 3, 1, 2, 3, me faltarían 3 más. Cadena al aire, tejo ahí, 4, cadena al aire, tejo en este hueco, 5, cadena al aire, acá no voy a tejer, me voy a venir hasta ahí, y 6. Hice mis primer 6 medias varetas. Cadena al aire, aquí en el medio tejo una, cadena al aire, aquí tejo la otra y así hasta completar las 13 medias varetas. Luego vienen las de las esquinas. Eso para que tengan en cuenta. Yo voy repartiendo. Ahí ya tejí 4, bueno, me voy a ir al huequito, tengo 5, tejo ahí la número 6. A ver si no me equivoqué. De la del medio tengo que contar 3 y 3, 6. Perfecto. Cadena al aire y me encuentro con estos 3 puntos nuevamente en la esquina. Entonces tejo en una la media vareta, cadena al aire y en el otro, saltando el punto de base, tejo la otra media vareta. Terminé todo un lateral y así tengo que ir repitiendo todo alrededor este mismo movimiento que hicimos recién. Es simple, miren que son pasos muy simples. Es solo recordar cuántos puntitos, porque así va el tejido con armonía, ¿no? Si no contamos, vieron que el crochet es contar, contar, contar y contar. Por eso nos hace tanto bien, mentalmente, visualmente, sentimentalmente. El crochet nos ayuda, nos acompaña. La verdad que es tan lindo. Bueno, tengo aquí las 2 esquinitas, tengo las 5 medias varetas, me falta una. Ahí, la voy a pinchar aquí. Voy a la del medio y así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Y corto la hebra porque luego viene una hilera más con color. Pero ven como ya solito se va emprolijando y va formando mucho mejor el cuadrado. Me quedo tejiendo. Miren amigos qué belleza. Hermoso. Bueno, ahí vamos. Nos queda muy poco. Miren, acá mezclé otros 2 colores nuevos, lindos. Vamos a ir a una de las esquinas. Comienzo en esta, que es la primera. Ahí. Y ahora nos toca la hilera de color. Levanto 3 cadenitas y tejo un grupito de 2 varetas. 2 cadenas y 2 varetas. Esto para la esquina. Todas las esquinas lo van a repetir de la misma forma. Ahí está. Ahora voy a tejer. No voy a dejar punto de separación. O sea, no dejo una cadenita al aire. Directamente en cada huequito que tengo entre
medias varetas, este huequito que hemos dejado con una cadenita, tejo 2 varetas. Ahí. Uno al lado del otro. No hago cadenita de separación porque si no le estamos dando aumento y esto va a empezar a ser un vuelo. No es la idea. Así, simple. 2 varetas por cada arquito y dan toda la vuelta. Luego sí cortan ya estas hebras de colores. Y ya falta muy poquito. Miren qué belleza, cómo van combinando los colores. Así doy toda la vuelta, cierro ahí con un punto deslizado y cortamos. Miren esta belleza, miren cómo va combinándose los colores. No, yo me enamoro totalmente y más cuando le damos una segunda oportunidad a esos bollitos que tenemos o que ya les mencioné, pueden ir comprando bollitos esos pequeñitos, pequeñitos y se hacen uno grande y van combinando. Pero bueno, la idea es también reciclar. Ustedes saben que más aquí en la Argentina, los materiales que nosotros usamos, lana, hilo, todo eso, bueno, todo está caro, pero bueno, más aún podemos aprovechar y hacer estos trabajos divinos con esos bollitos que tenemos en casa. Volvemos al negro. Y con esto vamos a terminar, con esta no, con 2 hileritas más nos quedan. Vamos a tejer en media vareta, pero miren que acá le vamos a hacer un relieve precioso, que es lo que tan lindo también le queda. No solamente los colores, sino también un poquito de relieve, pero así solo miren qué amor. Es divino. Bueno, acá, volvemos a la esquina. Vamos a tejer toda esta hilera con medias varetas. Entonces, tejo la primera, una cadenita y una segunda media vareta. Ahí. Y ahora vamos a hacer así, una cadenita al aire y miren cómo voy a tomar de atrás y las 2 varetas juntas. Estos grupitos que hicimos de a 2, los vamos a tomar juntitos. Entonces, ahí tomo la lazada, vengo por detrás, abrazo las 2 varetas, tomo la hebra, la traigo y voy a cerrar mi media vareta. Ahí. Como estamos con negro, no saben el matete que estoy haciendo para hacer mi primer media vareta. Ahí está. 50 años tejiendo y la media vareta que me estaba dando una lucha interna. Bueno, cadenita va de nuevo. Tomo la lazada, abrazo las 2 varetas, ahí, y cierro la media vareta. Cadenita y de nuevo. Recuerden, tienen que abrazar las 2 varetas. Ahí, ahí, cadenita. Y así vamos a ir formando este precioso relieve que también enriquece mucho más el trabajo. ¿Ven? Queda ahí el puntito abrazando y esto queda hacia arriba. La verdad que divino. Bueno, así, cadenita y van tejiendo las medias varetas. Bueno, ¿qué les voy a contar acá en este punto que estoy haciendo? Ustedes no quieren hacer media vareta, pueden hacer punto bajo, pueden hacer varetas también, pero siempre una, que abraza las 2 de abajo. Eso sí le quieren dar un poquito más de altura. Pero a mí me gustó mucho cómo queda con la media vareta en esta hilera y ya nos queda una hilera más que la voy a hacer en negro, pero ustedes pueden elegir si quieren hacerla con color, también lo pueden hacer. Acá estoy llegando ya a la esquinita, terminamos. Ahí, me falta este grupito. Y ahí. Quería llegar hasta la esquina para mostrarles, pero es lo mismo que en el inicio. Acá hago la media vareta, cadenita. ¿Saben qué? Acá me olvidé de hacer la cadenita. Va de nuevo. La cadenita la tienen que hacer. Acá justo está el nudo. Ahora sí voy a hacer la media vareta. Ahí. Cadenita y recuerden, acá viene una media vareta,
una cadena y una media vareta. Esto es para formar la esquinita, ¿sí? Y que nos quede bien cuadradito. Y acá se reinicia, falta una hebra. Se me había soltado una hebrita. Y acá se reinicia el lateral. Ahí. Y vamos abrazando de a dos estas dos varetitas de abajo. Ya me detengo para mostrarles cómo va quedando. Obviamente ya lo vieron al principio, pero bueno, esto es paso a paso. Miren, ahí lo voy a apoyar sobre la mesa. Esta es la primera vueltita. Ven que es como cortito. Si ustedes quieren hacer una vareta, lo pueden hacer. Entonces queda un poquito más largo, pero todavía nos falta una hilera más y luego la de unión. Entonces a mí me pareció que la media vareta queda fantástica y nos queda este relieve tan bonito. Así me voy a quedar haciendo los lados que me faltan y ya nos quedaría una más y vamos terminando. Ya empezamos. Ahí estamos, miren qué belleza. Cómo el negro resalta, ¿no? Todos los colores, la verdad que queda divino. Bueno, última hilera. Con una cadenita levanto y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Aquí donde está la cadenita, tejo 1, 2 puntitos bajos. Donde está la media vareta, punto bajo. Donde está la cadenita, punto bajo, y donde está la media vareta, punto bajo. Así que así todo alrededor. Recuerden que en la esquinita hacemos 2 puntitos bajos, ¿sí? Y así vamos a ir completando toda la vuelta. Ahí. Yo sé que con este color negro muchos no van a ver, pero ustedes respeten cada puntito. Donde está la media vareta, tejen un punto bajo, y donde está la cadenita también. Para que no se nos ajuste el tejido, ni tampoco hagamos de más para que no haga vuelo. Eso es todo. Así me voy a quedar tejiendo. No les muestro porque si no se van a acordar de mí, porque con negro yo sé que se reniega mucho porque se ve poco. Bueno, ahí me quedo tejiendo a dar toda la vueltita y ya corto la hebra. Empezamos a unir esta belleza de canasta. Hasta acá, ahí no corté la hebra porque ahora voy a empezar a unir, pero eso lo dejamos para después, ¿no? Yo porque no quería cortarla la hebra. Miren qué belleza. Quiero contarle algo más. Si ustedes a partir de aquí lo quieren hacer más grande, bueno, pueden ir agregando hileras en distintos colores o estos mismos colores y van intercalando con negro o más colores o hacer franjas distintas de colores. Todo eso es jugar, como digo, siempre ustedes eligen el tamaño. Esto como era para un canasto y me encantó, que entre paréntesis no les comenté, pero ustedes lo han visto en la presentación que está bien armadito y lo voy a traer porque todavía antes de armarlo. Esta es la cajita que yo me armé para que esa canasta quede. Son cartones forrados, miren, nada, cinta, una telita que tenía ahí en casa, como para que quede fuerte. Esto lo pueden agregar, sacar de adentro, eso es para que quede firme el canasto, si quieren. Si no quieren, lo dejan livianito sin ese armazón que le hemos agregado. Bueno, esto por un lado. Acá, ¿cuántos tenemos que hacer? 5. Pueden hacer 4 y miren lo que yo hice acá. Uno que sería el de la base de la caja, todo en varetas. Usé las hebritas de colores igual, pero hice todo en varetas el mismo tamaño que los cuadraditos y le hice todo un borde en negro porque este es el punto que yo voy a utilizar para unión, el color que voy a utilizar para unión. Pueden hacer uno así lisito o se hacen directamente 5 de estos cuadraditos. Sin contar si quieren hacer tapa. Si quieren hacer tapa, agregan alguno más. Bueno, cualquiera de los dos para el fondo. A mí, como esto era el fondo y nunca se va a ver, yo se lo había hecho así lisito. No me hago problema. Y estos que tienen tan bonitos colores van a ir en los laterales. Entonces, ¿cómo vamos a unir acá?
este que yo no me corté la hebrita, voy a unir este con este, así lo doblo aquí y voy a unir todo con punto bajo. Esa es mi elección. ¿Quieren hacerlo con color? Lo pueden hacer con color. ¿Quieren coserlo? Lo pueden coser. ¿Quieren tejer, unir con un punto festón? Lo pueden unir con un punto festón. Ustedes van a elegir cómo unir estos cuadraditos. Entonces van a poner uno ahí, el de base, o estos, es lo mismo, el que quieran. Ahí ustedes lo van a, si es el de la base, pónganlo al revés. Que si algún día alguien viene, la vecina, y te dice, ¡ay, qué hermoso! Y mira abajo, que no quede al revés, que quede de frente, aunque esté apoyado. Bueno, ahí, y estos otros, ahí, al revés y al revés, porque nosotros lo vamos a unir acá, y esto tiene que verse bien, no lo van a poner del lado del revés, tiene que verse así. ¿Ven? Estamos armando una cajita. Entonces van a formar una especie de cruz, así. Por ahí no lo ven completo, pero yo les muestro. Ahí los 5 cuadraditos, entonces van a unir acá, acá y acá. Luego levantan y unen los laterales. O unen este y tejen aquí el lateral. Como ustedes quieran. Lo pueden coser, lo pueden tejer. Ustedes van a elegir cómo van a unir estos cuadrados. ¿Sí? Ahí. Entonces, para mí me parece más simple, bueno, tejemos primero uno, ahí la unión, o pueden tejer todos alrededor y luego los van levantando y unen los laterales. Después vemos la terminación, la parte final, pero es como tendrían que dejarlos para unir esto y formar la cajita. Entonces yo lo que voy a hacer, vengo con mi agujita. Acá yo no corté la hebra, entonces me tengo que mover. No se llegan a ver, pero tengo los dos puntitos bajos. Este punto bajo de este lado pertenece a este lateral y este pertenece al otro. Entonces me voy a ir moviendo hasta encontrarme con este de este lado, aquí. Ahora sí, voy a juntar. Tengo que fijar bien cuál sería el revés, porque eso es lo que va a pasar si no. Vieron que nunca falta. Nosotros nos podemos equivocar, pero siempre va a venir. Viene tu cuñada, viene tu suegra, te levanta las cositas y dice, ay, a ver esto, qué bonito. Y resulta que por ahí no se equivocaron. No, presten atención, que quede el lado derecho, que se note y que se vea bien. Bueno, esto es simplemente, como tenemos tanto negro, yo sé que van a renegar conmigo un poquito, es hacer todo un borde de punto bajo, pero ya saben, ustedes lo pueden coser, lo pueden hacer un bordadito, pueden hacer, no sé, algún garabato, algún punto en relieve, lo que quieran. Yo simplemente lo voy a unir con puntos bajos, así que esto es más que fácil. Después, si yo quisiera algún relieve o otro puntito decorativo, lo puedo hacer después de la unión. ¿Ven? Esto es simple, voy tejiendo punto por punto de las dos tapitas y voy uniendo, no tiene ningún secreto. Miren qué simple, así. Entonces, al tejer el punto bajo, yo no hice deslizado, ya me queda un relieve. Entonces va a quedar muy bonito. Así me voy a quedar tejiendo esta unión, ahí. Luego vengo con otro, tejo acá, otro, y después voy a terminar la parte de arriba. Esa fue mi elección. Ustedes eligen cómo lo quieren armar, cómo se sientan más cómodos. Recuerden que siempre tenemos que disfrutar de lo que hacemos. Recuerden que esto es para pasarla bien, sea trabajo o sea hobby o sea un regalo, o siempre disfrutar el trabajo que hagamos, cualquiera. En este caso es nuestro tejido. Pero yo sé que hay mucha gente que por ahí se hace un poco de problema, porque si el punto no sale, porque si me sale mal, lo destejen, lo vuelven a hacer, pero de todas maneras disfruten. Me voy a quedar haciendo este trabajito aquí, ya les mencioné, primero uno todos, y luego repito exactamente lo mismo, cuando me toque unir este cuadrado con este otro, una vez que esté toda la base pegadita, me voy a dedicar a unir de esta misma manera los laterales, ¿sí?
se los cuento porque me voy a quedar tejiendo, no las hago renegar con el negro pero me voy a quedar tejiendo y armar la cajita. Qué fácil. Bueno, miren, acá lo presenté, está unido ahí abajo primero y luego los laterales. Acá solo lo presenté y se me enganchó porque tengo todo alfileres, porque todavía le tengo que esconder todo, se me cae todo. Tengo que esconder las hebritas, todo, que todavía no lo hice. Entonces, acá ustedes pueden elegir, lo pueden coser, yo lo tengo enganchadito con alfileres. Miren qué belleza, lo voy girando, pero ahí está, estos son todos los colores que hemos hecho. Lo pueden coser, les mencionaba, lo pueden pegar con la pistola de calor, de silicona caliente, o con silicona fría también, o simplemente, no sé, le hacen un bordecito más y algún cordón para si lo quieren sacar para lavarlo. Bueno, yo lo voy a pegar, les digo, de una. Yo lo pego y lo usaré aquí en el taller, esta belleza. Y bueno, ¿qué nos quedaría? Queremos hacerle una manija con la misma lana, le pueden hacer una manijita. Yo le voy a hacer con las lanas de colores quizás, ahora después decido ver cómo. Le pueden dar unas vueltas. Recuerdan cómo hemos hecho otras canastas, hacen una cadena y esa cadena la rellenan con vareta y hacen todo un borde o punto bajo y hacen todo un borde, entonces le hacen dos manijitas. Podría ser. Le pueden hacer de aquí de costado, como ustedes quieran. La idea, ¿cuál era? Hacer esta canasta, este cubo tan lindo y tan práctico, porque yo lo voy a utilizar en el taller, pero obviamente ustedes lo pueden poner en todos lados. Se llevan el tejidito a cualquier rincón, también pueden poner para guardar el tejido. La verdad que son divinas. Miren, acá tenemos todos los colores, son una belleza estos cuadrados que ya saben los pueden emplear en un montón de proyectos. Yo me voy a quedar a terminarlo, pero básicamente es esto y luego lo van a ver en la foto, por supuesto. Y veo qué tipo de manija. La verdad no me decido todavía, pero hasta acá este es el trabajito que hemos hecho. Ya les mencioné, pueden dar toda una vuelta de punto bajo, pueden poner todo un cordón alrededor, le hacen la manijita tejida, una cadena bien gruesita con los colores de fondo también, que me gusta eso, dos borlitas o pompones, lo decoran como quieren. La idea es tener esta canastita preciosa, ahí está, forradita. A mí me gustó ponerle la base con cartón, porque hemos visto muchísimos bolsos y carteras o canastas que la hacen con los cuadrados, pero quedan con una telita adentro y quedan como flojitas. A mí me gustó hacerle esta estructura, que quede bien firme. Y bueno, eso es todo. Este es el trabajo divino que hemos hecho y faltan solamente mis terminaciones, pero nada más. No lo he pegado porque como tengo todos los hilitos todavía tengo que esconderlos. Espero que les haya gustado, que disfruten hacer este cuadrado que es precioso y para tantísimos proyectos. Les dejo un beso enorme, enorme. Ya saben que tienen que aprovechar todos esos restitos que tenemos en casa. Este es un súper reciclado, pero obviamente lo pueden hacer con ovillos de distintos colores y queda también muy bonito. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por tanto cariño y esos mensajes hermosos que nos dejan, que dejan aquí en el canal. Muchas, muchas gracias. Yo vivo agradecida, siempre agradecida con ustedes porque compartimos esta maravilla de crochet y compartimos historias de vida muy lindas y eso es lo bueno, es lo que nos une. El crochet nos une y nos acompaña siempre. Un besito, nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.